Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, como siempre bienvenidos. Vamos a hablar de cultura, es lo que más nos gusta hablar en este programa, de cultura, aunque tratemos otros temas también. Y hoy tengo como invitado a alguien que de cultura sabe mucho, que es novelista, es poeta, es periodista, es profesor de escritura creativa, es crítico de literatura también, en fin, un hombre que no para. Bueno, y además es el encargado de prensa y de protocolo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Tiene un libro recién salido, recién presentado, y se llama Juan Gaitán. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Paco, bienvenido. No sé si me he dejado alguna faceta tuya por el camino. Quizás la faceta ateneísta, tal vez. Es verdad. Sí. También ha sido presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía hasta hace nada. Hasta hace escasamente un mes. Ahora soy vicepresidente y soy vocal de publicaciones del Ateneo de Málaga y, en fin, 25 años de ateneísmo ya, de hacer agitación cultural. ¿Tú eres Géminis o renacentista? Quiero decir, una persona que se dedica a tantas facetas es porque tiene un talante renacentista, ¿no? Renacentista, Géminis no soy Cáncer. Pero sí, muy renacentista. Mi maestro Manolo Alcántara, de quien se acaban de cumplir 5 años de su fallecimiento, siempre me decía: Juan, lo peor que puede hacer un hombre es comprarse unas babuchas de paño. Es decir, quedarse en casa sentado en el sofá es quizá el comienzo del declive, y yo no tengo ningún interés. Así que mientras tenga fuerzas y ánimo, pues seguiré haciendo muchas cosas, porque, en fin, en la vida hay que dejársela en algún sitio. Como no te la puedes llevar puesta, pues yo me la he dejado en los libros, en los periódicos, en la cultura. ¿Tú eres malagueño capitalino? Malagueño capitalino, pero con un fuerte empuje gaditano. Mi madre es de Sanlúcar de Barrameda y yo pasé una buena parte de mi infancia allí. Tengo una inmensa familia allí y a mí el corazón me mira al Mediterráneo y al Atlántico indistintamente. Tú eres un joven de 50 y tantos. Casi 8. 58. Sí, en julio serán 58. Bueno, no es mala, no está mal. No está mal. Algunos tenemos ya unos cuantos más y también somos un poco renacentistas porque tú llevas razón. Eso de quedarse en casa es como decir: hasta aquí he llegado y ya no me muevo. Porque claro, uno en casa reflexiona sobre lo bueno y sobre lo malo. Sí. Y amplifica aquello que te pasa. Si me duele un pie, pues lo amplificas. Mientras que si haces el rodaje diario, parece como si doliese menos, ¿no? Duele mucho menos. Hay una frase que no me gusta mucho, nunca la digo, y no me gusta mucho oírla, y es: en mis tiempos. ¿Cómo que en tus tiempos? Tus tiempos son todos, mientras estás vivo. Ese en mis tiempos es un modo de claudicación. Si ya no soy joven, ahora ya no tengo yo que hacer nada, que lo hagan otros. Yo creo que hay que seguir haciendo, mientras sean tus tiempos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de flashback, que sería en cine, y vámonos a hace 50 años, 50 y tantos años. El niño Juan o Juanito, ¿cómo te llamaban? En mi casa me llamaban Juani. Juani, es un diminutivo de Juanito. Mi padre me llamaba Juani, pero fue la única persona, y él y Manolo J, el famoso periodista y queridísimo amigo, que me sigue llamando Juani. El resto dejó de llamarme Juani muy pronto y se impuso el Juan. Será porque tengo este aspecto serio que tengo, y todo el mundo me llama Juan. Bueno, ¿cómo era aquel niño? Pues inmensamente curioso. Un niño enfermo. Yo tuve una infancia casi de reposo absoluto, con un estómago terrible que me sigue acompañando a día de hoy. Sigo teniendo un estómago muy desagradable y me pasé los primeros 8 años de mi vida casi más tiempo en la cama que en la calle.
Eso me llevó a aprender a leer muy pronto. Yo con 3 años ya leía, y con 8 empecé a escribir mis primeros poemas. Así que era un niño, un lector empedernido, que muy pronto descubrió la palabra y se quedó enamorado. O sea, que tú eres un poco como Vicente Aleixandre, con una eterna mala salud de hierro. Correcto. Y mucho tiempo en cama, en reposo. Sí. Y en aquel tiempo la televisión por la mañana no existía, había una programación muy corta y no todos los hogares tenían televisión, con lo cual lo más cercano que había para cubrir todas esas horas de tedio eran los libros. Y bueno, pues un lector voraz, y sigo siéndolo. ¿Tu formación académica dónde se produce? Pues yo estudié fundamentalmente toda mi niñez y mi adolescencia en el Colegio San José de Málaga, el famosamente conocido como Colegio del Padre Mondéjar. Allí hice mis estudios primarios y mi bachillerato, y luego me fui a la Facultad de Madrid. ¿Estudiaste en Madrid? Periodismo. Periodismo. Y luego en la UNED, hace algunos años, inicié los estudios de Filología Hispánica, que no he terminado, se me cruzó la pandemia por medio, pero bueno, ahí están para acabarlos algún día. La verdad es que la UNED, estudiar en la UNED requiere de una fuerza de voluntad fuera de lo común. Es una de las pocas virtudes que tengo, fuerza de voluntad. Y además yo siempre he aprendido mejor solo. Yo prefiero descubrir yo las cosas a tener a alguien que me guíe. Puntualmente pedir una aclaración, una guía, está bien, pero a mí me gusta estudiar por mi cuenta. ¿Cuándo surge tu contacto con Marbella? Pues muy pronto. Yo empecé a trabajar en prensa en el año 87, en el Diario de la Costa del Sol. ¿Dónde estaba Manolo Jota? Donde estaba Manolo Jota y Agustín Lomeña, mi hermano del alma, que eran los dos directores. Allí tuve la inmensa fortuna de tropezar con alguien que marcaría mi vida para siempre, que es Manolo, se llamaba, ya desgraciadamente ya no vive, Manolo Díez de los Ríos. Y Manolo, además de actuar como jefe de sección de Málaga, él era el encargado de las páginas de Marbella. Al mismo tiempo colaboraba con un grupo de fotógrafos de las revistas del Corazón, que se llamaban entonces, que era el grupo Escorpio, el famoso Otero, Juan Carlos Teuma, el Guti, esta gente, ¿no? Entonces yo empecé a ayudar a Manolo en las páginas de Marbella y a ayudarle con las páginas del Corazón. Esa era la época también de Agustín Trialazos. Correcto. Y entonces, bueno, pues mi contacto con Marbella empieza ahí, año 87. ¿Y desde entonces te quedas por aquí? Bueno, hubo un impasse cuando yo dejé el Diario de la Costa del Sol. Estuve un tiempo en el Sol del Mediterráneo, luego pasé a la cadena SER en Málaga. Ahora colaboro con la SER Costa del Sol de aquí de Marbella. Todos los lunes tengo una firma, creo que la compartimos, ¿no? Que compartimos esa sección. Yo hablo los martes de historia. Y tú los martes. De historia de Marbella. Pues te decía, estuve en el diario, en el Sol del Mediterráneo, cadena SER. Agustín Lomeña y yo montamos 340 Televisión, con lo cual ya empezamos a tener otra vez un contacto muy fuerte con esta zona occidental de la Costa del Sol. De ahí me fui a Málaga de nuevo a montar una revista cultural que se llamó Málaga Variaciones, que la tuve 5 años, y justo después de esos 5 años surgió la posibilidad de la mancomunidad. Se hicieron unas oposiciones, yo me presenté, tuve la suerte de ganarlas, y desde entonces, que son 23 años ya. En cuanto a tu faceta de ateneísta, el Ateneo, hoy día, a esta altura del siglo XXI, ¿cuál es el objetivo de un Ateneo? Pues mira, exactamente el mismo que era en el siglo XIX, cuando comienza este movimiento, que es el movimiento cultural privado más importante de España. Los Ateneos, al cabo, vienen a cubrir aquellas zonas de sombra de la cultura que no se cubren, que la oficialidad, por llamar así a la cultura que hacen ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, no cubre. Las instituciones suelen tener una cierta tendencia hacia la cultura del espectáculo, que está muy bien, pero que deja cosas sin cubrir. Es muy fácil, con presupuestos elevados, traer a Vargas Llosa a dar una conferencia, ¿no? Un premio Nobel, o a un pintor famoso. Lo que ya no suele ser tan fácil para un
para un chaval emergente o una chica emergente que está pintando, que está haciendo música, que está escribiendo, es tener un sitio donde dar voz, dar proyección a su trabajo. Ese papel lo han cubierto los Ateneos desde siempre. De hecho, ya hablaba Manuel Azaña, que fue secretario, no presidente, secretario del Ateneo de Madrid, y él hablaba de eso, de la tribuna que ofrecía el Ateneo a gente emergente. Por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa. César González Ruano empezó a hacerse famoso en 1922 cuando acudió al Ateneo de Madrid a dar una conferencia sobre Cervantes, y con toda la intención del mundo, para hacerse famoso, habló muy mal de Cervantes. Aquello acabó como el Rosario de la Aurora, le quisieron incluso pegar. Al día siguiente todos los periódicos de Madrid hablaban de César González Ruano y del escándalo del Ateneo. A partir de ahí su proyección a la fama. Y luego fue pues el inmenso columnista que todo el mundo leía en su época. Curioso, una anécdota muy interesante. Tú has hablado antes sobre la posibilidad de alguien como Vargas Llosa que venga a una conferencia si hay dinero, si hay posibilidad económica. A veces el dinero no es lo que concede el prestigio, ni mucho menos. No. Estoy pensando en el Premio Planeta y el Premio Nadal. El Premio Planeta supervalorado y dotado económicamente, y el Nadal con una mínima expresión monetaria. Sin embargo, a la hora de cuál tiene más prestigio, no sé yo cuál sería ahí. Para mí, sin duda, el Nadal, y sobre todo si hablamos de calidad literaria, es el Nadal. El Nadal, sin ninguna duda. Un premio que empezó con Carmen Laforet, con nada, ya tenía muy buenos augurios, ¿no? Que además, tú has mencionado a Carmen Laforet, afortunadamente reivindicada continuamente. No es de esas autoras que ha caído definitivamente en el olvido. No. Hay una gestora cultural malagueña que es imprescindible nombrar aquí, que es Ana Cabello, que es la gerente directora de la Fundación Rafael Pérez Estrada, otro auténtico genio, y ella ha hecho unos estudios maravillosos sobre Carmen Laforet. Es filóloga, es doctora en filología, y sus estudios han puesto muy en vigor la figura de esta escritora, que lo merecía. Bueno, yo siempre recomiendo la película de Edgar Neville, director durante mucho tiempo olvidado, hoy también afortunadamente reivindicado y casi director de culto, que supo adaptar muy bien a Carmen Laforet. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poquito de tus libros. Yo tengo aquí apuntado títulos: Hombres de Luz, El Columbario, Donde las nubes dan sombra, Wolframio, una que se llama Aguare o Aguar. Aguare, a mí me gusta decirla así, Aguare. Es un nombre extraño, si quieres te lo cuento. Sí, justamente te iba a preguntar sobre de dónde viene este nombre. Pues mira, hay una palabra inglesa que es aware, ¿no?, que es como despertar. Sí. Y hay una voz japonesa que la hemos escrito en caracteres occidentales como A-W-A-R-E, Aware, que se pronunciaría en japonés algo así como Abea, un japonés terrible, de malo, pero sería así, y determina la belleza que hay en las cosas efímeras. El libro camina por ese sendero, el de la belleza de las cosas efímeras. Y yo, de una forma un tanto medio en broma, medio en serio, le proponía a la Academia Española, dado que no tenemos ninguna palabra que determine ese concepto, le proponía unir los dos, el concepto anglosajón, despertar, y el concepto japonés, la belleza que hay en las cosas efímeras, y era despertar la conciencia a la belleza que hay en las cosas efímeras, y que la pronunciásemos en español Aguare, la W convertida en una U. De momento no te han hecho caso. De momento no me han hecho ni el más mínimo caso, pero yo soy muy perseverante. Pues lo mismo llega. Bueno, esperemos. En España quien resiste gana, decía Camilo José Cela. Sin duda, y tenía toda la razón. Tengo aquí apuntado también, aparte de alguna guía turística o alguna guía de algún libro de viajes y de relatos, el poemario Caligrafía del lunes, El orden de los días, Animal azul y Cronomaquia, que es tu último poemario, que lo tienes ahí, que ahora hablaremos. ¿Cuándo o de qué manera tú te das cuenta que eres poeta? Pues esto es curioso. Yo ya creo que te he comentado antes que con 8 años así empezaron mis primeros poemas. Evidentemente eran poemas en los que yo imitaba un estilo
Yo estaba muy impresionado por la parte de la poesía más popular de Lorca, por el romancero gitano, ¿no? Que además era el que era más accesible también para un niño de 8 años, ¿no? Porque en Nueva York quizá hubiera sido muy difícil de entender, lo sigue siendo hoy en día. Estaba muy impresionado por esa y por Machado. Machado es una constante en mi vida. Entonces, bueno, a imitación de los maestros, yo empecé a juntar mis primeros versos hasta la adolescencia, ¿no? Aquellos versos a la novia primera, y luego ya la prosa se lo llevó todo. Ya empezó mi vocación periodística, yo trabajaba muchísimas horas en el periódico y la prosa se impuso. Pero en torno a los 40 y algo, 45, 46 años, la poesía regresó. De una forma casi casual. Fue en ese momento cuando abrí una cuenta en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, y al poco tiempo me di cuenta que los lunes eran feos, que había mucha gente que ponía post desagradables los lunes porque no les gustaban, para que vean los lunes, qué pesado, qué cansancio y tal. Y dije, bueno, vamos a intentar animar un poco y darle un poco de belleza al lunes, y puse un día un poema. Me atreví, algunos de los poemas que yo había ido escribiendo, me atreví y tuvo éxito, a la gente le gustó, y puse otro a la semana siguiente, puse otro, y así llevo, no sé, 14 años tal vez, todos los lunes sin parar, sin haber saltado uno, bajo ninguna circunstancia. Así que la poesía volvió casi por una carambola y ahí sigo. El tiempo, la fugacidad del tiempo, o acaso lo indefinible que es el tiempo, no sé muy bien, pero es una constante en tu obra. Sí, sobre todo lo indefinible. Mi búsqueda es encontrarle una definición que no consigo encontrarle. Aquí, como decía San Agustín, ¿no? Si no me preguntan qué es, lo sé, pero si tengo que definirlo, no lo sé, ¿no? Esto con respecto al tiempo. A mí me sigue pareciendo algo inexplicable que 5 minutos en el dentista sean muchísimo más largos que 2 horas con una novia reciente. Esto no consigo comprenderlo. Y trato de buscar una explicación a esto, ¿no? Y ahí sigo, intentándolo con perseverancia. Es casi como entender, comprender y asimilar que un avión vuela y que vas por el aire y que te desplazas sobre el Atlántico y no te caes. Y no te caes. Sí. Tiene una explicación física que yo no me he terminado de convencer nunca, pero la otra no tiene ninguna explicación nada más que emocional. Y la poesía, si es algo, como todo arte, es una alusión a la emoción. El arte no es explicable, porque el arte no es concepto, no es sentido, es emoción. Cuando un artista de verdad alcanza la comunicación artística, está aludiendo a la emoción del otro, y la obra solo se completa cuando el otro obtiene una emoción que acaso no sea la misma que quiso transmitir el artista, pero percibe una emoción, y ahí hay un intercambio, hay una comunicación en el plano emocional, y ese es el concepto del arte, esa es la esencia artística, si no, no hay nada. ¿Tus poetas de referencia cuáles son? Si es que los hay. Los hay, fundamentalmente Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Algún crítico ha dicho de mi poesía que tenía esas cualidades, o al menos esa búsqueda, más que cualidades, de la simplicidad formal, la búsqueda de la simplicidad formal que tuvo Juan Ramón, el poema despojado de todo artificio, y trata de tener una cierta profundidad, si quieres, filosófica, que era la búsqueda constante de Antonio Machado. Quizá yo he intentado una hibridación de ambas cosas. Juan Ramón Jiménez, modernista, y sin embargo, como tú has dicho, bastante desnudo en sus versos. Sí. Lo cual no cuadra demasiado. Buscando el nombre exacto de las cosas, ¿no? Que decía, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Modernista fue quizás al principio, luego yo creo que se despegó mucho del movimiento, y él es un género en sí mismo. Un crítico literario como tú, cuando otra persona hace la crítica de tu obra, ¿cómo lo aceptas? Bueno, yo lo acepto con mucha alegría, porque descubro aspectos de mi poesía que quizás yo mismo no había visto.
Cuando hablo de estas cosas siempre recuerdo un poema de Robert Browning, que es un poeta romántico inglés, que un día le preguntaron qué había querido decir con un soneto, y el tipo respondió: cuando lo escribí, Dios y yo lo sabíamos, ahora solo Dios lo sabe. La obra es siempre autónoma, tiene su propia vida, externa al creador. Entonces, cuando algún compañero crítico descubre aspectos de mi poesía que yo mismo no había descubierto, me lleva una gran alegría. Bueno, aquello de los personajes en busca de autor, los poemas a veces se van por ahí también a buscar al autor. Sí, pero solamente tendrán ese hallazgo cuando la gente los haga suyo. Aquello de Manuel Machado, ¿no? Hasta que las canta el pueblo, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Antes te citaba a Manolo Alcántara. Yo he tenido la suerte de estar con él alguna noche y llegar unos flamencos y cantar por soleá, y resulta que eran unos versos de Manolo. Y cuando le hemos preguntado a los flamencos, ¿esa soleá que has cantado de quién es? Dice, pues no lo sé, no es de nadie, es de todo el mundo. Y eran unos versos de Manolo. A mí en cierta ocasión alguien me dijo, ¿cómo alguien de la sensibilidad de Manuel Alcántara podía ser periodista especializado en boxeo? Sí. Claro, a veces uno tiene forjada la idea de lo que es un poeta que no tiene nada que ver con la realidad, porque entiendo que el ser poeta es compatible con ser cualquier otra cosa en la vida, ¿o no? Sí, por supuesto. Algunas veces se recuerda, ¿no?, que Vicente Gallego, que es uno de los poetas más destacados de mi generación, no sé si aún sigue, pero trabajaba en una planta de tratamiento de residuos sólidos, en un basurero, pesando basura. En fin, han sido muchísimos los poetas aficionados al boxeo, y Manolo escribía muy bien de boxeo porque, siendo niño, él vivía justo enfrente de un campo de entrenamiento de boxeadores, y desde muy niño convivió con ellos y aprendió muchísimo. Entonces era un tipo que conocía muy bien eso, y en fin, es compatible. Los poetas no somos gente metida dentro de una urna de cristal. Ese poemario que tienes ahí, que se presentó recientemente en Málaga, a cargo de Rosa Romojaro, sí, gran poeta, grandísima poeta y excelente profesora también de literatura. Ese poemario, ¿qué tiempo abarca? ¿Y hay una línea conductora? La línea conductora es el tiempo. ¿Cuánto he podido tardar en escribirlo? Pues son poemas que van surgiendo en torno al mismo tema, y uno los va dejando a un lado, los va acumulando, y luego un día se pone a leerlos y descubre que hay una línea que los une, algo que los hilvana, no necesariamente en el mismo orden en el que fueron escritos. Hay un orden secreto que tienes que descubrir, y al cabo, el otro día un compañero poeta me decía que si los leías de corrido podía ser un único poema, que tenía sentido como un único poema, y no estoy en desacuerdo con esa perspectiva. A mí me gusta que los libros de poemas sean así, que tengan un único eje argumental, si el poema puede tener argumento, un único eje argumental sobre el que pivota toda la obra. Concretamente, ¿cuántos poemas hay dentro de este libro? Pues la verdad es que no los he contado. Bueno, pero sí, los contó el editor, porque yo nunca pongo títulos a los libros. Entonces aquí hay 63. A ver, uno de ellos. Pues mira, el último es una soleá. Esto será el olvido. El tiempo dará la vuelta y no la dará conmigo. Pues es una letra flamenca. Sí, una soleá. Hay en España desde hace ya bastantes años una moda del haiku. El haiku es un invento, en el sentido de que tiene sentido en Japón, donde escriben con ideogramas, no con sílabas, con ideogramas que representan un concepto, ya ni siquiera una palabra, un concepto. En el finales del 19, principios del 20, lo trasladamos a España y decimos que un haiku se escribe con 3 versos, el primero y el tercero de 5 sílabas y el de en medio de 7, y construimos 17 sílabas. Esto es un constructo, esto no es verdad, porque en Japón no hay sílabas. Y digo yo, bueno, y esto de empeñarnos en escribir 17 sílabas ficticias, ¿por qué no escribimos 21, que es una soleá? Y es
una composición auténticamente nuestra, sobre todo andaluza, ¿no? Soleá viene del árabe, de salawá, que es el plural de oración, oraciones, y es la llamada, es exactamente la llamada del muecín al rezo. Entonces, yo dejé de escribir haiku, que escribí unos cuantos, para escribir soleares. De esos poemas que contienen este libro de Cronomaquia, ¿cuál dirías tú que define mejor el espíritu del libro? Pues hay alguno por aquí que habla de esto. Este no, quizás el siguiente. Ay, disculpadme la búsqueda. La mayor cualidad del tiempo es la paciencia. Va ovillando el olvido con la seda de tus días, y solo te queda la urgencia de un poema para llevarle la contraria, para hilar en él, en su leve latido, lo que encubre la inmensa soledad de la memoria. Y si acaso hay otro que es el que acaba dándole nombre al libro. La estrategia del tiempo es esa: llevárselo todo y dejar a su paso solamente un silencio oscuro. Se trata de eso, sí, del tiempo. Solo él se queda donde está, inmóvil en la lluvia, en el centro de una tarde de domingo, irreversible. Lo demás viene y va con su marea. Vivir es eso, una pelea contra el tiempo. Cronomaquia. Cuando tú escribes, ¿puedes simultanear la prosa y la poesía? Sí, ¿verdad? Constantemente. Ten en cuenta que yo, además de todas estas cosas que dijiste antes, también soy columnista de prensa. Claro. Yo publico en el grupo Prensa Ibérica, que es propietario de La Opinión de Málaga y de otros casi 30 periódicos más. Y yo publico para el grupo, es decir, mi columna se ve lo mismo en Canarias que en El Faro de Vigo, o en La Nueva España de Asturias. Entonces, yo puedo estar simultaneando la columna de prensa y la escritura del poema al mismo tiempo. Llevo publicadas algo más de 9.000 columnas en mi vida profesional. Un columnista de periódico, a veces le llaman una tribuna. Uh-huh. A mí me gusta lo de la palabra columnista, realmente. A mí me gusta más columnista, sí. Un columnista, ¿qué es? Quiero decir, ¿es un escritor? ¿Es un periodista al uso? ¿Cómo podríamos definir a un columnista? Un columnista es un captador de instantes. Es el único género periodístico donde se permite ciertas licencias literarias. Te puedes llegar un poco al terreno de la ficción en la columna, porque la columna habla de tu opinión, de tu mirada sobre las cosas, y tu mirada es necesariamente subjetiva. Ahí es donde los periodistas nos desembarazamos de la necesidad de ser objetivos y de dar información veraz y contrastada, y nos permitimos ser nosotros mismos. Entonces, yo meto muchos poemas en las columnas y trato de dar un tono lírico. Sigo un consejo que me dio Paco Umbral cuando yo era un periodista muy joven. Me dijo: de cada 8 columnas, una lírica. Y yo he ido siguiendo, no constantemente esa medida, no las voy contando. Llevo 7 y hoy toca lírica. Cada vez tocan líricas con más frecuencia, porque hemos descubierto, ahora es muy fácil con los medios digitales contar cuántas personas leen tu columna, ¿no? Y hemos descubierto que los días que mis columnas son líricas, sube inmensamente, una barbaridad, el número de lectores con respecto a un día que hagas una columna muy política, o sobre economía, o sobre la guerra. Yo creo que la gente está cansada de prosa árida y necesitada de una prosa más cercana al poema. Así que cada vez soy más lírico. Estoy observando, Juan, que tú te codeas con lo mejor de cada casa, porque me estás hablando de Paco Umbral, y me estás hablando de Manuel Alcántara. Sí. 2 columnistas únicos, irrepetibles. Sí. Efectivamente. Eso es un magisterio de primera línea, vamos. Yo tuve la suerte de ser amigo de Manolo durante unos 30 años, y con Manolo tuve la suerte de acceder a otros columnistas, porque está muy olvidado Capmany,
Jaime Camani, que sí, también era un escritor soberbio, con independencia de la posición ideológica de cada quien. Sí, eso es el margen. Yo creo que estamos viviendo una etapa de lo políticamente correcto y de la necesidad de situar a todo el mundo en un espectro político, pero a mí eso me da igual. Yo difería de Jaime Camani en la concepción política absolutamente, radicalmente, pero siempre reconocí que era un escritor soberbio y que ponía muy bien los adjetivos, y entonces lo hemos olvidado y es injusto. Bueno, pues yo conocí a Jaime Camani, publiqué alguna vez en su revista, en Tribuna, conocí a Umbral, todo eso gracias a Manolo. Bueno, tú has dicho, has desligado la ideología Sí. de la calidad o la categoría literaria que puede tener un autor, y yo estoy de acuerdo, pero en los tiempos actuales hay cierta tendencia al pensamiento único impuesto desde instancias políticas, de manera que si tú haces una crítica o te desmarcas de esa opinión generalizada, pues ya eres facha o eres tal o cual. Sin embargo, no hay actitud más fascista, en el más amplio sentido del término, no hay actitud más fascista que imponer tu pensamiento a otro. Uno debe pensar en libertad. Para pensar en libertad es necesario formación, pero aun con una poca información, el hombre debe ser libre, el hombre, la mujer, las personas deben ser libres para pensar como quieran, siempre y cuando se mantengan en una única regla, que es el respeto a los demás y a su derecho a pensar también libremente. Siempre que se cumpla eso, se tiene derecho a pensar como se quiera. Juan, tú que llevas toda tu vida en el periodismo, ¿qué diferencia o quizás qué puntos de contacto hay entre el periodismo que se hace actualmente y el periodismo de hace 30 años? Casi ninguno, Paco, casi ninguno. Fíjate, el último libro que he leído, que hice la reseña ayer y que saldrá el próximo domingo en el suplemento de libros del periódico, es un libro de Guy Talese, el gran escritor, el gran periodista norteamericano de New Jersey. Y yo leía, porque es la intrahistoria de cómo él hizo algunos de sus reportajes más famosos, y se parece mucho al periodismo que yo aprendí cuando empecé en esta profesión. Pero hoy en día esto es totalmente distinto. Los periodistas cada vez salen menos de las redacciones. Las redacciones cada vez parecen más funcionales, más asépticas, no hay ruido, no hay nadie, está la gente muy... Yo recuerdo aquellas redacciones cuando yo empecé, no habían llegado los ordenadores todavía, escribíamos en máquinas de escribir, todavía se componían los periódicos a mano, había linotipias, todas estas cosas. Quizás tuviera un halo más romántico, pero los periodistas estábamos siempre en la calle, porque las cosas no pasan dentro de las redacciones. Aunque te lleguen 200 comunicados de jefes de prensa, yo soy uno de los que envían los comunicados, pero el periodismo sucede en la calle, la vida sucede en la calle, y si nuestra obligación o nuestra vocación es contar la vida, ¿qué demonios hacemos dentro de una redacción? Juan, los jefes de prensa actualmente no tienen demasiada buena prensa, ¿no? Sí. Que no valga la expresión. Lo quiero decir porque a veces el jefe de prensa, y no digo ya simplemente de un organismo público, sino de un cantante o de un cocinero, son como especie de guardias pretorianas, donde el acceso a esa persona o a ese organismo se torna poco menos que imposible si el jefe de prensa no está por la labor. Sí, desde mi perspectiva, no sé si humilde, desde mi perspectiva, creo que son malos profesionales. Un jefe de prensa, un director de comunicación, ahora se llaman así, ¿no? Hasta a eso le hemos cambiado el nombre. Debe ser un periodista ante todo, y como tal periodista debe facilitar el trabajo de sus compañeros. No está ahí para ser una barrera, está ahí para ser un facilitador. Yo creo que en los 23 años que llevo ejerciendo esta faceta de la profesión, siempre atiendo a los compañeros que me llaman, siempre trato de buscarles una salida, y tengo una máxima a la que no he faltado nunca, y es no mentir. A mí no me pagan por mentir, en mi contrato no dice que yo le tengo que mentir a mis compañeros. Cuando no he podido darles una información, porque no era posible, por la razón que fuera, les he dicho, eso no puedo contártelo, pero nunca los he engañado. Entonces esta parte de la profesión, que es cierto que tiene muy mala prensa, la tiene porque hay profesionales que no la hacen bien. Yo creo que se puede hacer bien. Términos como fake, posverdad,
Eso marca el periodismo en los últimos años. Sí. ¿Esto qué es realmente? Esto es que las fronteras entre quién puede y quién debe dar información han quedado completamente difuminadas. Las redes sociales han abierto las barreras y cualquiera con un teléfono, todos llevamos un teléfono encima, que es una cámara de fotos, que es un ordenador y que lo es todo, cualquiera en cualquier momento se siente periodista, informa sin haber pasado los filtros naturales de la profesión, la comprobación de los datos, el contraste de las opiniones y de las versiones. Entonces todo ahora es fácilmente mentira. A mí no me gusta la palabra fake, prefiero bulo, que es más española. Pero los bulos crecen a una velocidad desorbitada. Yo recuerdo que hace un par de años, 3 quizás, en la Feria de Málaga hubo una noticia que levantó a la sociedad y estábamos todos muy enfadados porque parecía ser que unos chicos habían violado a unas chicas en la feria. Y claro, eso fue informado directamente a las redes sociales, no hubo comprobaciones de nada. Los tiempos de la información son muy acelerados, de ese modelo de información. No respetan los tiempos de la investigación, que suelen ser más lentos. Y bueno, pues cuando la investigación hizo su trabajo resultó que no era verdad, que no habían violado a la chica, que la chica dio una versión falsa para, al parecer, encubrir otras situaciones, el asunto suyo. Pero aquellos chicos eran inocentes y sin embargo durante muchos días fueron denostados como unos salvajes, unos animales, unos criminales. Debemos dejar la información en manos de los periodistas. Lo mismo que si te duele aquí, tienes un ataque de apendicitis, no te operas tú mismo, vas a un hospital a que te opere un médico, a ser posible un buen médico, pues deberíamos dejar la información a ser posible en manos de un buen periodista. Claro, existe también el periodismo de investigación. Uh-huh. Bueno, y antes yo creo que todos los periódicos, los medios de comunicación en general, pugnaban por tener una exclusiva, por buscar la noticia, por generar esa noticia. Sin embargo, hoy día, pues eso, los gabinetes de prensa de los ayuntamientos abastecen las páginas de los periódicos, sí, y uno en todos los periódicos lee lo mismo. Sí. Y con la misma versión. Y con la misma versión, claro. Misma versión. Yo, cuando algún amigo, compañero que dirige medios de comunicación, hemos hablado de estas cosas y me dice, bueno, ¿y tú cómo harías? Digo, yo cogería a las 3-4 personas que mejor escribieran del periódico y las mandaría a la calle. ¿A qué? A escuchar, a ver de qué habla la gente. Y todos los días trataría de tener un reportaje con una visión personal sobre de qué está hablando la gente. Creo que no van de la mano los intereses de los ciudadanos con lo que aparece en los medios de comunicación. Yo recuerdo, Juan, cuando uno iba un domingo, por ejemplo, a comprar el periódico y a veces había que reservarlo porque se agotaba y había montañas de periódicos. Hoy vas y aunque vayas por la tarde, todavía queda un montón de periódicos que no se han vendido porque la prensa escrita ya no es lo que era. Entre todas las cabeceras que se publican en España, todos los periódicos que se publican en España, que son muchos, no se llega a vender en papel más de 850.000 ejemplares. Sí, eso me lleva a ir a lo que te quería preguntar, si tú crees que la prensa escrita, como conocíamos, ha tocado su fin y esto es cuestión de días para que desaparezcan de los kioscos el periódico de toda la vida. Desgraciadamente pienso que sí. Pienso que al periódico de papel le quedan muy poco tiempo de vida. El papel es carísimo, es un soporte muy caro. Siempre tuvo un hándicap, que es la velocidad de la información. El periódico de papel necesariamente se hace hoy para leerlo mañana, y la plataforma de internet te lo está dando hoy, cuando sucede hoy en directo, y encima te pone un vídeo y además, en fin, te la va modificando a medida que van modificando los sucesos. El periódico de papel es un dinosaurio, está en peligro de extinción. Estamos asistiendo a la desaparición de los dinosaurios de nuevo. Sí, desgraciadamente, porque yo me he dejado la vida en los periódicos. Claro. Y me va a dar mucho dolor asistir al entierro del periódico de papel. A ver, ponle un poema. Lo digo porque ya que estamos de sepelio también. Si yo quisiera algo, no ahora,
para cuando se me canse el tiempo. Sería un ventanal por donde entrara el levante, la luz de la tarde, las pisadas de la gata. Si quisiera algo para ese día en que a mi tiempo le alcance su sombra, además del aroma azul de las acacias y el silencio transparente del mar, pediría egoístamente una amiga más de ti. Es un poema con un toque de amor. Pues sí, eso ya hace una especie de balada, sí, en el fondo. Yo busco siempre una cierta musicalidad. El poema, ante todo, es una canción. Debe tener música. ¿Tú le encuentras algo de poesía al reggaetón? No, ni siquiera de música. Ni poesía ni música, me parece abominable. Con todo mi respeto, me parece abominable. Por lo que dice y por cómo lo dice. Es una base rítmica, repetitiva, machacona, con unas letras, la mayor parte de las veces las que yo he oído, con un alto contenido sexual, con un alto contenido machista. No me interesa nada. Sí, lo que pasa es que hoy día de decir que uno está en contra del reggaetón siempre se alzan voces que te dice que es que ya estás viejo. Ah, sí. Que no te adaptas a... Ya, pero los viejos tenemos derecho a existir y a dar nuestra opinión. Sí, esto te lo observaba por lo siguiente, porque creo que fue el año pasado cuando la RAE aceptó el término edadismo. Uh-huh. Estamos en plena etapa del edadismo, ¿no? Sí. Incluso muchos señores ya con una edad avanzada, incluso más avanzada que la mía, se visten de niños. Van por la calle vestidos de críos, con unas bermudas, con zapatillas de deporte, con tal. Todo el mundo intenta parecer un crío muy joven, adolescente, ¿no? Es decir, yo me he quedado calvo, se me han puesto muchas canas en la barba. Es que soy un señor de 58 años, que he vivido mucho y he dado muchas vueltas por el mundo, y es normal que se me note, y no tengo ningún problema con mi edad. Pero Juan, ¿cómo combatir, por ejemplo, que una persona con 45 años o 50 años ya sea muy viejo para el mercado laboral y no encuentre trabajo de ninguna manera porque se pide gente joven? Se pide gente joven porque se pueden explotar mejor, porque se les engaña diciéndole que, claro, de alguna manera tienen que pagar, entre comillas, el hecho de adquirir experiencia, porque para trabajar hace falta experiencia, pero para adquirir experiencia hace falta trabajar. Y entonces se contratan becarios. Tenemos la fábrica de becarios, que son las universidades, que producen un montón de, ahora se llaman egresados, ¿no? Titulados todos los años, que tienen una oportunidad en el mercado laboral para cubrir unos contratos de prácticas, de becas, que cuando terminan inmediatamente son sustituidos por otros que llegan en las mismas condiciones. Pero personas con 45 o 50 años, con una larga experiencia, que saben mucho de su profesión, también son caras. Y a las empresas, al menos al modelo empresarial español, nunca le ha interesado pagar bien el trabajo. Entonces se apañan con becarios, con gente muy joven. ¿Por qué crees tú que, a pesar de lo mal pagada que está la profesión de periodista, hay tantísima gente que abarrota las facultades para hacer periodismo, comunicación audiovisual? ¿Por qué? Yo creo que por un cierto romanticismo. Porque no hay salida profesional. No hay salida, no. Desgraciadamente son muy pocos los que consiguen encontrar un hueco en el mercado laboral. Bien es cierto que estamos viviendo una etapa de absoluto cambio, ¿no? Nos ha pillado la gran crisis del papel, de los medios tradicionales, y vamos hacia un modelo que todavía no está del todo definido. Los periódicos en internet siguen siendo muy feos, horrorosos, casi laberínticos, muy difícil de encontrar demasiadas cosas todas a la vez, pero bueno, eso es un camino que se está en marcha. Estamos en eso. Yo me he llevado una gran decepción, porque en algún momento, en un rapto de optimismo, pensé, lo que las empresas se van a ahorrar en medios técnicos, sobre todo en papel, que es un gasto enorme, tal vez lo aprovechen en contratar periodistas. Hubiera sido razonable, pero las empresas, cuando han tenido momentos de crisis, cuando han tenido un desastre económico, de lo primero que se han deshecho ha sido de los periodistas, que esto equivale a intentar arreglar la crisis sanitaria echando a los médicos. O sea, si un hospital va mal económicamente, a nadie se le ocurre despedir a los médicos. En cambio, cuando un periódico va mal, lo primero que se les ocurre es hacer un ERE y echar a los periodistas. ¿Y entonces quién va a hacer esto?
Pero claro, si yo soy propietario de un medio o tengo influencia en un medio y contrato a Esperanza Aguirre como tertuliana o a, no sé, a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias como periodista o a Margallo, y lo contrato en lugar de contratar a profesionales de la información, claro, pero eso me da más audiencia. Es una cuestión económica en el fondo. Sí. ¿Y quién muere aquí? El periodismo. Claro. Es exactamente así. Bueno, pues cuando el periodismo se haya muerto, ese control que ha ejercido a lo largo del tiempo de los gobiernos, fundamentalmente democráticos, porque cuando hay una dictadura, pues los medios no son libres, pero la prensa libre, que ha ejercido siempre el control del gobierno, pues dejará de ejercerlo. Y entonces estaremos en algo que se parecerá más a una dictadura. Seremos menos libres cuando no haya medios de comunicación libres. Este programa es lo mejor de cada casa. Es el título que tiene. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa es mi hija, sin ninguna duda. ¿Qué dice ella de tus poemas? Pues mi hija es poeta también, Paco. Mi hija es poeta también, es profesora de filosofía. Y ella es, bueno, ella ha seguido siempre el proceso de creación de mi obra. Siempre, mi hija va a cumplir dentro de unos días 32 años. Siempre, ella se ha criado en un ambiente en el que siempre había poetas, había narradores, había pintores. Bueno, claro, el medio ambiente en el que vivía su padre, ¿no? Y para ella fue algo muy natural empezar a escribir poemas desde muy chiquita también, y es una magnífica poeta. Yo creo que es lo mejor que hay en mi casa, sin duda ninguna. Pues la tienes que tener por aquí un día. Pues cuando tú quieras venimos. Claro que sí. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Quiero decir, literariamente, creativamente. Creativamente sigo manteniendo el poema de todos los lunes, que tiene un esfuerzo de creación. Tengo una novela empezada desde hace mucho tiempo a la que quiero dedicarle más horas y no consigo encontrar el hueco, pero está ahí y quiero escribirla. Y luego mantengo toda esa actividad entre el periodismo y la literatura, que es la columna literaria y la crítica. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Coronaquia lo vas a presentar por aquí? Lo presento este jueves. ¿Cuándo se está emitiendo? El jueves 25, el día que emitimos este programa, en Estepona. Y tengo alguna posibilidad de presentarlo en Marbella, todavía sin día. Hablé con Salvador de la Peña, que estaba muy interesado en presentarlo. Para el casino. Para el casino. Así que seguramente Salvador me dirá algo en los próximos días y habrá una presentación en Marbella. Y está muy bien, porque el casino de Marbella, que siempre ha sido la sociedad recreativa y cultural, era fundamentalmente durante años recreativa. Cultural estaba en un segundo plano, pero ahora eso se está invirtiendo y es un centro cultural. Qué bien que ocurran estas cosas. Que a mí eso me gusta mucho, la verdad. Y bueno, y en plan de narración, de novela, ¿es lo que más te interesa ahora mismo? Quiero decir, dentro de tu creación literaria, ¿te inclinas más por la narración o por la poesía? Para mí es indistinto. Yo cuando explicaba a mis alumnos, el taller de escritura narrativa lo cerré el año pasado y lo volveré a abrir cuando disponga de tiempo para hacerlo. Yo le explicaba a mis alumnos que fundamentalmente un escritor debe conocer muy bien la técnica del oficio. Yo no me llevo demasiado bien con esos que se llaman a sí mismos escritores y en realidad no conocen el oficio. Esto es un oficio y hay que aprenderlo. Y se puede aprender de muchas formas, no es necesario ir a unas clases de escritura creativa. Cervantes no fue nunca. Lo que pasa es que Cervantes tuvo 2000 libros, esto está estudiado, es decir, esto no es un dato que yo doy así, sino hay estudios muy serios que avalan esta afirmación. Tuvo a su alcance 2000 libros y se los aprendió. Y buscó cómo estaban construidos, buscó la técnica. Es decir, esto es un oficio, hay que aprenderlo. Cuando tú conoces el oficio, cuando tienes algo que decir, debes saber cuál es el mejor modo de decirlo. Fíjate, no nos valdría un arquitecto al que fuésemos a pedirle que construyera un puente sobre un río y dijera: ¡ay, qué lástima! Es que yo solamente sé hacer torres. Y diríamos: tú no eres arquitecto. Del mismo modo, cuando alguien dice: ¡ay, no, yo es que solamente sé hacer novelas, yo no sé hacer relatos, yo no sé hacer poemas, tal vez es que no conozcas bien el oficio.
Entonces yo me siento igual de cómodo porque cuando tengo algo que contar elijo cuál de los modelos disponibles es el más adecuado. Sin embargo, Juan, se habla de escritor para el que escribe novelas, ensayos, etcétera, y cuando lo que escribes es poesía se habla de poeta. Sí. Y al poeta no se le acostumbra a considerar escritor. No, porque todavía tenemos ese algo de diletante, ¿no? De aficionado, de esto que me dicen a mí tantas veces, esto es que como a ti te gusta tanto escribir, y yo digo, no está demostrado que me guste tanto escribir, está demostrado que me he ganado la vida escribiendo y que probablemente no sé hacer otra cosa. A ningún albañil le dicen, a ti que te gusta tanto poner ladrillo, pues habrá alguna obra que le guste hacer y otras que no le guste tanto, ¿no? Es una profesión, vivimos de esto y es lo que sabemos hacer. Entonces esto hay que pagarlo. Por otra parte, ese aire de diletante, de aficionados que tenemos, que esto proviene, claro, que la literatura, el hecho de escribir literatura no estuvo al alcance de la gente hasta hace relativamente poco. Yo creo que de verdad empieza a democratizarse el uso de la escritura a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los hijos de los pobres empiezan masivamente a ir a la escuela. Hasta ese momento la mayoría de los hijos de los pobres no iban a la escuela, eran analfabetos y heredaban de su padre el oficio o de algún familiar cercano, y el que nacía con un padre campesino moría campesino, y el que nacía con un padre herrador moría herrador, y no tenían acceso. La cultura popular sí estaba ahí, pero te daba para llegar hasta donde se podía, no daba mucho más. La democratización de la enseñanza ha traído la democratización de la cultura, pero todavía seguimos viendo al poeta como aquel noble, ¿no?, de alta casa que había tenido la oportunidad de acceder al conocimiento y que para conquistar a su amada o para quedar bien en las reuniones sociales escribía un soneto. ¿Qué opinión tienes sobre Mar Poética? Pues tengo una opinión magnífica, porque es un magnífico encuentro, es una organización estupenda, y solamente le pongo una pega, que no me han invitado jamás. ¿No te han invitado nunca? Nunca, y yo creo que me lo he ganado. Yo sinceramente creo que me lo he ganado. No hay tantos escritores con un currículum como el mío y con una perseverancia tan larga como la mía. Yo creo que me he ganado alguna vez ir a Mar Poética a leer unos versos. Y además que estás aquí. Y además que estoy aquí. Vivo aquí en Marbella. Yo vivo en Marbella, en el término municipal de Marbella. Yo tengo mi casa en la avenida Cervantes. Pues mira, eso está dicho. Ya está dicho, prácticamente no te han invitado. Nunca. Pues va a haber que hablar con Carmen. Pues yo agradeceré cualquier ayuda. Muy bien, me parece muy bien que lo digas, porque además llevas razón, tú tienes un impresionante currículum literario. Lo tienes. Yo tengo premios en todas las disciplinas. Yo incluso acabo de... el domingo 21 se representó en Córdoba por 10ª vez una obra de teatro que he escrito en colaboración con un querido amigo, con Antonio Manuel, que es un genio absoluto. Se ha hecho 10 veces en Córdoba, se va a hacer en Málaga el 8 de junio. Búscame un escritor en Málaga que tenga premios en poesía, en relato, en novela, teatro, 9.000 columnas publicadas. Búscame uno con todas esas facetas. ¿Tendrá algo que ver con eso que se decía de ser profeta en su tierra? Sí, tiene que ver. Yo casi siempre publico fuera de Málaga. La mayor parte de mi obra está publicada en editoriales de Madrid, esta última es de Valencia. La obra de teatro la hemos publicado en una editorial cordobesa. Sí, tiene que ver con eso de ser profeta en su tierra. La editorial de este poemario es Olé. Olé Libros, de Valencia. Me ha resultado lo de la denominación bastante Está original. publicando a un muy buen elenco de poetas. Yo me decidí a contactar con ellos porque los poetas a los que está publicando son extraordinariamente buenos. ¿De quién es la portada? La portada es de José Aguilar, que es un artista valenciano, que es muy, muy, muy amigo mío. Es alguien a quien le tengo una inmensa estima. Y cuando fui a publicar este libro con una editorial valenciana, me pareció que lo más adecuado era pedirle la portada a un artista valenciano. A lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido el libro o los libros que más te han influenciado, que te han transportado a otra dimensión, que te han apartado de la realidad o te han descubierto la realidad,
o Otra dimensión paralela, en fin, ese libro que no te ha dejado indiferente de ninguna manera. Pues son tantos, pero si yo tuviera que elegir un libro al que tengo auténtica reverencia, es La Odisea. Es que ahí está todo. Todo se quedó dicho ahí. Es el principio y el final, el alfa y el omega. Todo empieza en la Odisea y todo termina en ella. Bueno, además hay quien ha mantenido que Homero como tal no existió, que es un autor colectivo, ¿no? Sí. Bien, puedo aceptarlo como hipótesis, discutible, eso da para una buena charla con un café. Bien, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Es una obra colectiva, bien, es la cultura popular, bien, es la cultura oral, porque claro, si tenemos en cuenta que el ser humano, ¿cuánto lleva el Homo sapiens? 150.000 años, la escritura tiene 5.000 años de existencia, ¿no? Nos lo ha enseñado Irene Vallejo en su maravilloso El universo en un junco, ¿no? Y entonces entre 150 y 5.000, 145.000 años que nos transmitíamos el conocimiento. ¿De qué manera? Oralmente. Con lo cual la mayor parte de nuestra cultura es de transmisión oral. Y si alguien tuvo la fortuna, la afortunada idea de pasar eso a papel, de pasar eso a libro, bienvenido sea. También dicen que el poema de Mio Cid finalmente viene a ser exactamente eso, ¿no? La compilación de varios cantares de gestas que andaban por ahí, que eran versiones populares, de juglares, y que el tal Per Abad que firma el manuscrito lo único que hizo fue compilarlo todo. Bien, vale, pues me parece estupendo, pero afortunadamente que lo hizo. Antes mencionábamos al principio de la charla a Federico. Uh-huh. ¿Tú crees que García Lorca, si no hubiese escrito nada más que Poeta en Nueva York, ya estaría en la historia de la literatura? Yo creo que sí. Yo creo que es inabarcable. Poeta en Nueva York es inmenso, es un universo. Solo con eso hubiera pasado. A ver, la obra de San Juan de la Cruz no es mucho más amplia. Y ahí está, ¿no? Es el príncipe de los poetas españoles. No es necesario escribir una muy extensa obra para pasar a la posteridad. Juan Rulfo, o sea, Pedro Páramo es una novela, y El Llano en Llamas es una colección de cuentos, y ya. Y ya no hay más. Y no es necesario. Está entre los muy grandes. La obra de Borges tampoco es tan extensa, ¿verdad? En fin. Y además hay autores que hay una obra que es su obra de referencia. Estoy pensando en Ernesto Sábato, El túnel. El túnel. Y después... pero es que ya con El túnel... Es suficiente. ¿Qué más, no? Uh-huh. Es verdad. Y en cuanto a cine, ¿alguna película? Muchas. A mí una película que me fascinó en mi juventud, todavía ni siquiera adolescencia, el final de mi infancia, El cazador. Es una película que me impactó mucho. Además, una película El cazador con dos partes bien diferenciadas. Sí. A mitad de la película empieza otro registro, empieza otra historia, son como dos películas en una. Pero Christopher Walken está inmenso. Descubrí ahí a ese actor, creo que lo descubrimos la mayoría, ¿no? Porque es una de sus primeras películas, y la confrontación con De Niro es espectacular. Es verdad que es una de esas películas que no se recuerda tanto, incluso en televisión es raro que programen El cazador, Uh-huh. es muy raro, y sin embargo es una de las grandes películas del cine, un clásico reciente, absoluto, ¿verdad? O relativamente reciente. Y luego, bueno, cualquiera de Chaplin. Alguna vez me preguntaron, ¿qué es el cine? Esas preguntas que te hacen así, que te cogen como un disparo a bocajarro, ¿no? Y yo dije, el cine es Chaplin comiéndose los cordones de su bota como si fueran unos espaguetis. Y chupando los clavos. Sí. Fíjate, yo soy de los que piensan que las películas que tienen unos grandes efectos especiales que nos fascinan, ¿no? Tipo Avatar, tipo estas cosas, el tiempo pasa muy mal por ellas. Tienden a la arqueología, ¿no? Cuando pasan 10 años dices, ay, se le ven los efectos especiales. El día que te impresionaron, no, pero 10 años después todo ha avanzado. Pero es insuperable esa escena de Chaplin comiéndose sus cordones y chupando los clavos sin ningún efecto especial, sin nada más que una cámara fija, un plano medio, y la emotividad que transmite es insuperable, y eso nunca pasará de moda. Y a todo esto hemos hablado qué banda sonora le ponemos. Ay, a mí hay una banda sonora de una película que he desgastado varias veces los CD
antes de los CD los vinilos y antes de los vinilos las cintas de casete, es la banda sonora de Hair, Cabello. Es una banda sonora espectacular. Ese comienzo con This is the Aquario, ¿no? Acuario. Esta es la era de Acuario, fantástica. El señor que hacía el papel principal, que era no recuerdo ahora el nombre, murió recientemente en un accidente de moto. El personaje era George Berger, sí, pero el actor no recuerdo. El actor no recuerdo, podría recordarlo si me pusiera solo a pensar en eso. Murió recientemente y está fabuloso en esa película. Me gustó esa banda sonora, me parece impresionante. ¿Tú cuando escribes tienes música de fondo? Siempre, preferentemente blues. Aunque llevo una camiseta con las manos de camarón, porque soy muy aficionado al flamenco, cuando escribo pongo blues. No están tan lejos el uno del otro. Pues eso te iba a decir, que a veces resulta convencional encontrarle la familiaridad o la cercanía entre un género y otro, pero yo creo que sí, porque ambas son músicas raciales, nacidas de situaciones límites muchas veces, y eso se nota, hay un punto de unión. Sí, y también la individualidad. El cantante de blues no necesita nada más que su voz y una guitarra, que es lo mismo que necesita un cantador de flamenco. Y a veces ni una guitarra. A veces una armónica y a veces ni siquiera eso. Pero también el flamenco se canta sin acompañamiento. Claro. Ahí están las tonás, por ejemplo, ¿no? Que casi el tronco original de muchos palos. O los cantes de trilla o de fragua, en fin, que son cantes que no necesitan más que de la voz. Y la percusión, la fragua tiene la percusión, ¿no? El martillo percutiendo en el yunque, pero a veces ni eso hace falta. Además, un flamenco va, por ejemplo, a un programa de televisión y le dicen, a ver, ¿cómo suena la soleá tal? Y te la canta a palo seco. Sí. No todo cantante va a un programa y canta sus canciones. Porque, en fin. Pero el flamenco siempre tiene la voz disponible. Por cierto, esta soleá que te recité hace un rato, me la grabó una inmensa flamenca, que es Maite Martín. Hombre. Me hizo el honor de grabármela y mandármela un audio de WhatsApp para decirme, ahí la tienes para que la oiga. Una inmensa cantadora y bolerista. Sí. Porque ambos géneros los domina perfectamente. Y ahora ha hecho un disco nuevo con versiones de temas de toda la vida, que es extraordinario. Maite, yo creo que para mí es la mejor cantadora que hay y también es la mejor en todo lo demás que hace. Estoy de acuerdo contigo. Juan, nos marchamos ya. Hemos tenido una hora, pero yo quiero que tú leas un último poema de ese Cronomaquia, que es tu último poemario. Mira, muy oportuno. Hay un momento de la infancia, allá por los 9, 10 años, en que de pronto te sientes con fuerzas para la soledad. En aquellos días en que fui por vez primera capitán de mí mismo, cogía la orilla de las vides cuando el poniente venteaba la sal, el mar llamándome con su voz de amigo, y cruzaba los campos hasta encontrar mis huellas en la arena. Sí, hubo una vez un niño y un verano, un mar y un silencio, un modo perfecto de felicidad. El tiempo es siempre un campo de batalla. Un campo de batalla donde esperemos que haya siempre vida y no muerte. Esperemos. Gracias, Juan. Gracias a ti. Hemos tenido hoy la oportunidad de hablar con un poeta, con un narrador, un periodista, comunicador, que es Juan Gaitán. Lo mejor para conocerlo es leer sus libros. Están, como se decía antiguamente, en las mejores librerías. Hasta la próxima semana. Un saludo. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.